Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Por la gracia del Espíritu Santo, hoy comenzamos el programa 143, el primer programa del 2024, del amor sobrenatural de Dios. Este programa, este ministerio, este movimiento que establece Dios mismo a través de su Santo Espíritu Santo, donde como testimonio vivo, como testimonio real, hablo de lo que Dios hizo en mí. Hablo de lo que Dios transformó, de lo que Dios me hizo ver, de lo que Dios estableció dentro de mí, en su esencia como Dios. Cuando Dios crea este programa, Dios lo crea en el sentido y es la misión que se va a hacer a nivel mundial. Es la misión de llevar esa voluntad de Dios, de la interacción de Dios con su creación caída, con la creación enemiga de Dios. Porque usted es enemigo de Dios. Yo fui enemigo de Dios. Cuando nosotros queremos imponerle a Dios un estilo de adoración, un estilo emocionalmente establecido por lo que nos rige la sociedad, por lo que nos rige las costumbres, por maldiciones heredadas, de nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Dios descubre esto en mí, Dios descubre esto en otras personas, igual que lo quiero descubrir en usted. Dios primero establece, es que mi esencia como creador, te la voy a enseñar. Lo primero que Dios hace es te tira, te arranca de la carne. En ese día, en ese momento que tú vienes a Dios en tu habitación y le dices, Padre, verdaderamente quiero conocerte. Verdaderamente quiero que tú me convenzas. Tú, Espíritu Santo, Dios mismo. Y quiero que me lleves a arrepentimiento. Y en ese proceso precioso, Dios comienza y deposita en ti ese amor sobrenatural. Por eso Dios denomina el programa El amor sobrenatural de Dios. Porque Dios es sobrenatural. Dios no es carne. Dios no es los preceptos que tú puedes entender, que te enseñaron, que heredaste. Eso no tiene nada que ver con Dios. Esos son todos dogmas y doctrinas, rituales, creencias y esencias hechas por el hombre, para el hombre tratar de satisfacerse en su pecado original, entendiendo que engaña a Dios y no engaña a Dios, se engaña a Él. Y precisamente Dios hoy comienza este año con este mensaje diciéndote, vengo por ti, prepárate. Vengo por ti, prepárate. ¿Y qué quiere decir Dios? Vengo por ti, prepárate. Muy sencillo. Viene por ti a buscar su iglesia. Si tú aceptaste el pacto, dejaste que Dios te llevase a convencimiento, arrepentimiento, y dejaste que Dios te reconciliase con Él. Porque mientras tanto hoy eres creación enemiga de Dios. Léete Santiago 4:4. ¿Por qué eres considerado enemigo de Dios? Y antes de nosotros hablar de por qué, una vez más, de por qué eres enemigo de Dios,
Dios quiere decirte, déjame enseñarte. Ven esta noche en tu habitación, en tu soledad, tú y yo. Tráeme tu corazón como tú eres. No importa lo que hayas hecho. Ven a mí y pídeme convencimiento a mí. Olvídate de rituales, de oraciones hechas, prehechas, banales. Que esas oraciones y todo ese ritualismo que tú tienes no trabaja conmigo. Olvídate de todo eso. ¿Por qué? Porque lo haces para llenar un ritual, no lo haces en un verdadero arrepentimiento. Porque en tu carne, en tu pecado no puedes arrepentirte. En tu carne, en tu pecado te arrepientes emocionalmente, pero no te arrepientes de verdad. Por eso llevas la doble vida. Por eso le dices al mundo que me amas, que no me ves, y a tus hermanos que amas, los difamas, les robas, los matas, los calumnias, ensuciando mi nombre, creyendo que engañas, y resulta que a todos esos que tú quieres engañar, ninguno te va a salvar. Ninguno. Y por eso Dios te dice hoy, prepárate, vengo a buscarte en el 2024. No te equivoques. Y Dios, precisamente en su inmensa misericordia, Dios, soy testigo fiel y verdadero de ser un religioso de 23 años, 27 años, 30 años. Y de nunca haber encontrado a Dios. De haber seguido patrones heredados de mis familias, patrones heredados de la sociedad, pero que nunca me llevaron a Dios. Nunca. Y es ahí precisamente donde Dios viene. Es ahí precisamente donde Dios comienza el trabajo contigo. Es ahí donde precisamente Dios te dice, déjame trabajar contigo. Dios te lleva a convencimiento. ¿Cómo Dios te lleva a convencimiento? Dios te saca de la carne. Eso es lo primero que hace Dios. Porque en tu carne es imposible que veas la esencia de lo que es Dios. Imposible. Porque el pecado original no te lo permite. Por eso tú entiendes que eres completamente en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. De una vez te pones, esto es religión, para autojustificarte. ¿Y quién te dijo que Dios es religión? Dios es tu creador. ¿O qué tú piensas? ¿Que tú tienes la potestad para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Ya verás lo que te va a tocar. A ti, sí, a ti. A ti, amigo y amiga, que te dices ser religioso, pero que por dentro no tienes a Dios. Y hoy Dios te está dando, en este comienzo de año, te está advirtiendo lo que viene en este año, te va a advertir lo que te va a tocar en este programa, te lo va a advertir hoy. Y te va a decir exactamente cuál es la salida. La salida es que vengas hoy en tu habitación. No importa que seas religioso, no importa que seas dogmático, doctrinal, ritualista. No importa que seas religioso del mundo, el cual tu Dios es Satanás y el dinero y todo lo que representa el mundo. No importa nada de eso. Tú vienes como es y le dices a Dios, convénceme. Convénceme tú, Dios. Quiero servirte. Llévame a arrepentimiento. Y ahí Dios te lleva a arrepentimiento. Reconoces al Hijo de Dios y Dios te abre el porqué. El porqué tiene que ser el Hijo de Dios. El porqué, el venir a través de figuras de Batman, Robin, el Hombre Araña, el santo este, el santo aquel, el santo grial, el santo aquí, el santo allá, el santo acullá. El aquí y el allá.
hecho por el hombre, ¿ok?, no te salva. El primer paso es eso, porque no fue ni Batman ni Robin, no fue ni el muñeco Michelin, no fue ni el viento ni la tormenta, no fue ni el santo bicicleta, ni el santo oeste, ni el santo aquel, ni el santo esto, ni el santo aquello, ni el santo aquel. Fue el Hijo de Dios, que se entregó Dios a través de su Hijo como sacrificio vivo, porque era la única manera de aplacar la ira de Dios sobre el pecado. No había otra vía. No importa lo que tú quieras denominar en el mundo, hay una sola verdad. Léase Juan. ¿Okay? Y deje que el Espíritu Santo le revele que usted va a temblar. Porque Dios es espíritu, Dios no es carne. Y usted a Dios lo adora en la carne. Usted a Dios lo adora en la emoción. Usted a Dios lo adora, pero no lo glorifica. Cuando usted es sacado de la carne y Dios te enseña la clase de podredumbre que está dentro de ti, lo que eres como religioso, lo que eres como inconverso, lo que eres como creación enemiga de Dios. Y Dios te enseña por qué eres creación enemiga. Dios no hace nada sin advertirte y avisarte. Por eso te está avisando hoy en este primer programa que te prepares. Y sí tienes que venir a Él si quieres ser salvo. Y sí tienes que dejarte convencer por Él. Y sí tienes que dejar que Dios haga los cambios y las transformaciones que solamente el Espíritu Santo va a hacer. Y hoy Dios te comienza repitiéndote el acto de salvación, el acto de reconciliación. Vienes a Dios, Él te convence, te lleva a arrepentimiento, te enseña el misterio de la propiciación. ¿Por qué tuvo que ser el Hijo de Dios? ¿Qué significa el que tuvo que ser el Hijo de Dios? ¿Qué Dios establece sobre el pecado? ¿Cómo Dios ve el pecado? ¿Cómo Dios ve la esencia básica del pecado? Y la esencia que determina y que se transmuta en otros tipos de pecado. Para Dios pecado es pecado, porque Dios te enseña la esencia de lo que Él es. De ahí comienzas a ver verdaderamente quién es Dios. En su esencia de amor, misericordia y justicia. 3 esencias. Ese es Dios. El amor que Dios dio en ti a través de su Hijo, su único Hijo. Lo hizo carne, se hizo carne en Él, se entregó como sacrificio vivo y te muestra su misericordia en el acto y su misericordia hoy y su misericordia constante en el llamado que te está haciendo y te está haciendo a través de muchas otras cosas. Y te enseña su justicia, la justicia que hizo por ti en la cruz. Pero también la justicia que va a hacer en ti si tú persistes en tu estilo de vida, en seguir rechazando a Dios. Porque cuando tú llevas un estilo de vida en contra de la esencia que ya Dios te revela espiritualmente, eres enemigo de Dios. Porque en tu corazón lo importante es el dinero. Comienzas este año pensando en cómo vas a hacer dinero. Pensando en cómo vas a esculpir tu cuerpo. Pensando en la querida y el querido que tienes. En las 2 casas que mantienes. ¿A quién vas a tener que engañar, matar, asesinar, destruir, envidiar para conseguir tus objetivos?
Y ahí está Satanás diciéndote y riéndose de ti, diciendo que solamente tú te crees tu mentira, porque a Dios no lo puedes engañar, porque no te vas a ir de este mundo al infierno sin pagar la cuenta. Vas a pagarla aquí. Las van a pagar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todas tus generaciones malditas por el pecado que has hecho. Y Dios hoy te está dando una oportunidad. Dios te está diciendo, para. Cuando tú conoces la esencia de lo que es Dios en justicia, usted va a temblar. Usted va a entender que haber coqueteado con Satanás en el pecado no tiene nada que ver con tener la mano viva del Dios vivo sobre usted. Y la realidad que Dios expone hoy solamente te la va a traer el que vengas a Él, el que deja que Él te convenza. Cuando tú recibas ese convencimiento, cuando tú aceptes el pacto de reconciliación, cuando Dios te explique quién eres tú en el pecado, hacia dónde vas, cuando Dios te diga, hijo mío, hija mía, ven a mi gozo, ahora comienza tu nueva vida. Es porque ya Dios te reveló, Dios te convenció, Dios te llevó a arrepentimiento, no tú. Tú en tu humanidad no eres bueno, yo no soy bueno. Lo que yo hice, lo hice por gracia. Lo que recibí, lo recibí por gracia. Y lo que sigo haciendo en el camino de Dios es por gracia. No es porque yo soy bueno. Y es precisamente hoy, en este primer programa, que Dios te dice, párate. Deja tu religiosidad. La religiosidad de la religión llamada mundo y la religiosidad de las religiones católicas, evangélicas, romanas, todas esas. Todas, budistas, tridistas, marcianistas, porque el hombre inventa cualquier cosa para escupirle a Dios en su cara, a su creador. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Eso somos. Solamente cuando Dios te dice y te enseña el misterio de la reconciliación y la salvación, te entregas. Ahí Dios entrega tu corazón a Cristo, a su Hijo, el que te justifica, el que está a la diestra del Padre justificando. Ahí comienzas a entender, ahí comienzas a recibir, ahí comienzas a ver verdaderamente quién es Dios. Dios te da sabiduría, discernimiento, revelación, intuición, madurez espiritual y te va elevando en el proceso. Después que tu corazón es entregado a Cristo, Dios mismo, cuando tú le dices, te entrego lo que soy, ya fui convencido, Señor, me arrepiento, quiero llevar una nueva vida en ti, bajo tu completa dirección. Ahí Dios mismo te bautiza con su Espíritu Santo. Y cuando entiendes y ves la justicia de Dios y se te es revelada la esencia de lo que es Dios, usted no se atreve jamás ni siquiera intentarlo, porque Dios no lo deja. Si mentía, no miente. Si envidiaba, no envidia. Si no amaba, no va a amar como antes. Va a amar con el amor de Dios. Porque al Espíritu Santo depositarse en tu corazón, tú recibes el amor de Dios. Un amor único, sin interés. Amas a Dios sobre todas las cosas. Se cumple el primer mandamiento en ti. Piensas por la voluntad de Dios. Miras por la voluntad de Dios. Hueles por la voluntad de Dios. Hablas por la voluntad de Dios. Oyes por la voluntad de Dios. Y haces por la voluntad de Dios. Porque en ese proceso de reconciliación comienza ¿el qué? El proceso de santificación. Y no depende de ti. Depende de Él. Pero para depender de Él,
tiene que recibirlo Él. Él tiene que convencerte y llevarte a arrepentimiento. Tú en la carne no lo haces. Olvídate que yo me hago análisis de conciencia. Usted no fue creado ni siquiera para entender a Dios. ¿Cuánto más para hacerse ningún análisis de conciencia? El único que te lleva el que te renarguye, el que te lleva al arrepentimiento, cuando caes, no vuelves a pecar si tienes el Espíritu Santo. Y cuando hablo caer, es tener tristeza, es tener duda, es tener miedo. Eso es caer. No es que vuelves a pecar, porque no es verdad que tener la esencia del Espíritu Santo te hace pecar. El que diga eso es un mentiroso. Un gran mentiroso. Eso no es verdad. ¿Por qué? Pasó conmigo. Nadie me lo puede contar. Lo que yo hacía en el pecado no lo volví a hacer jamás por la presencia del Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios te lleva al crecimiento espiritual. Dios te lleva a un proceso de santificación, porque hasta que no seas completamente edificado como Dios tiene el propósito en ti, no vas a ir al cielo, no vas a ver a Dios. Porque en tu condición de pecado no puedes ver a Dios. Y eso se te ha revelado espiritualmente, no carnalmente. Puedes leer la Biblia que tú quieras de atrás para adelante. Puedes saberte cada letra, cada punto y cada coma. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, usted no tiene nada. Nada. Y créanme que lo puedo decir. ¿Cuántos y cuántos son unos eruditos en las escrituras, en la teología? Pero no tienen amor. No tienen a Dios en sus corazones. Eso lo vi. Eso lo vi. Y de gente muy allegada. Y de gente que se suponía que eran mis líderes. ¿Por qué? Porque yo adoré al hombre. Yo adoré las doctrinas, las dogmas y doctrinas, los rituales. Y no a Dios. Por eso puedo hablar como hablo. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, prepárate, vengo a buscarte en el 2024. Vengo a tomar cuentas. ¿Estás preparado? No te equivoques, no te vas a burlar de Dios. Prefiero que comiences el 24 con una verdad cruda que con una mentira en el aleluyeo que te va a llevar al infierno. Comienza este 2024 arrodillándote hoy ante Dios, dejando tu religiosidad, toda esa dogma y doctrina hecha por el hombre, que lo único que te hace es entrar en un legalismo en contra de Dios. Y comienza a conocer a Dios en su esencia, lo que es Dios. Comienza a conocer a Dios en la esencia de lo que es Dios. Tú sabes en tu corazón que lo que te importa es el dinero, que lo que te importa es tu estilo de vida, tu vanidad, que lo que te importa es lo que le vas a enseñar al otro. Y el diablo sabe eso. Porque el diablo hizo lo mismo que estás haciendo tú. El diablo confrontó a Dios en su trono sin temor de Dios. Y saben lo que le pasó al diablo. Fue sentenciado y sabemos a dónde va. Y quienes sigan sus doctrinas y sus... A lo único que el diablo le tiene miedo es que
tú seas convencido por el Espíritu Santo. Él no le tiene miedo a tu religiosidad. Él no le tiene miedo que digas 585,000 Ave Marías, 384,000 rosarios, 465 aleluyas, 25 millones de Dios. Dios no le interesa nada de eso, porque lo haces en un ritualismo y no lo haces de corazón. A Dios le interesa que lo recibas en tu corazón, que Él te lleve a arrepentimiento, no tú, y que comiences a ver los cambios, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, la imagen de perfección para no pecar y la semejanza de la capacidad que Dios puso en ti para ser cada vez más como Dios, santo, en ese propósito, en santidad, en vivir una vida con todos los dones del Espíritu Santo, amor, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que se llama semejanza de Dios, porque eso es lo que es Dios: amor, benignidad, dominio propio, justicia, verdad. Aquellos que celebraron este año que entra, que es el año de la ira de Dios, 3/4 partes de la humanidad van a ser arrasadas. 3/4. Escriban. Y aquellos inteligentes y genios, tantos hombres como mujeres, profesionales, que se creen dioses, que no creen en el infierno, que no creen. Dios te dice hoy, inteligente, genio, sigue no creyendo, que te prometo que vas a creer en el infierno, pero en el infierno. ¿Okay? Una vez más, Dios te advierte, comenzando este año 2024, no te equivoques, porque estás hablando de tu salvación en el cielo con Dios o en el infierno con tu Dios, Satanás. Tú escoges. Dios te bendiga.